Ok, buenos días chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, tal vez si están viendo. Eh, bueno, este video lo estoy haciendo antes porque el día martes, hoy me vacuno, día lunes, post día del padre. Antes de nada, quería decirle feliz día a todos los padres que están viendo y a sus padres también. Mejor tarde que nunca. Y quería aclarar, digamos, cómo vamos a hacer para estas próximas clases. No sabemos si volvemos o no volvemos, igual el horario es un poco complicado, sé que está en el vespertino. Estoy fijándome si es técnica 1 lo tengo hoy, sí, porque tengo que hacer 3 videos y bueno, eh, quiero arrancar con esto, que bueno, es en horario 100 días es la primera. Cuestión que bueno, nosotros estuvimos viendo estos días, estuvimos haciendo, bueno, mandé un trabajo, sé que uno estuvo en una dificultad del punto 4. Era básicamente describir la imagen que representaba. Em, Después de eso, digamos, la mayoría, bueno, estuve viendo, no me entraron mucho, sí algunos, pero estaban bien. Quiero recalcar que por favor entreguen, porque eso espero que yo voy a tener para poder evaluar los test, al menos en este formato virtual, más que nada que es bastante tedioso y a veces monótono, aburrido o mismo cansador. Tiene sus ventajas, como yo ahora estoy acá en mi casa con una remera y un buzo calentito, pero tiene también sus otras desventajas que bueno, es que la enseñanza se hace muy difícil. En fin, retomando con el tema de historia, nosotros lo que vimos hasta ahora fue todo lo que sería primera parte de la Guerra Fría, está la Guerra de Corea, después de la Guerra de Corea no vimos más, pero estuvimos viendo lo que sería la diferencia ideológica entre dos bandos, también la descolonización. Yo particularmente quería terminar con lo que sería llegar hasta el 75 en lo que sería la Guerra Fría, em, que está la próxima coexistencia pacífica, y ver la Revolución Cubana, y ahí ya empezaríamos con Argentina. ¿Qué pasa en Argentina durante la Primera Guerra? Primera Guerra, la Guerra Fría quiero decir. Eh, Particularmente el próximo trabajo que voy a mandar va a ser primero tanto, va a ser distinto, no voy a juntar el tema, digamos, lo que vamos a ver ahora, la bibliografía en sí, sino voy a juntar temas específicos como el nuevo orden económico internacional, qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, que eso me gustaría también que lo vean. El impacto, no tanto en la economía internacional, porque eso es un tema muy interesante, pero sí parte de la revolución, digamos, para que tengan, para poder verlo. El libro este trata varias páginas del Che Guevara, pero em, está muy sesgada, digamos, muy izquierda la ideología. Eh, sí, lo que puedo hacer es, también trata mucho los mensajes más y no se encarga, digamos, de dar una mirada un poco constructiva, pero bueno, cuestión que nosotros llegamos a un punto, voy a compartir pantalla, aquí está. Eh, por lo tanto, llegamos a este punto de máxima tensión, la guerra de Corea. Teníamos dos bloques, la guerra de Corea de 1957, va de 1950 a 1953. Termina porque muere Stalin. No, porque firman el armisticio, digamos, firman el armisticio porque muere Stalin. Eh, Teníamos dos bandos, tanto el Corea del Norte y Corea del Sur, como tenemos hoy en día. El sur invade Corea, perdón, Norte invade Corea del Sur, el sur responde, el cual no solo va solo, sino va con toda la fuerza de lo que sería Estados Unidos y Latam. Interviene China para evitar, porque seguía avanzando, 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 había llegado casi hasta lo que sería el límite con China, sí, casi esta región, por lo que vemos. Y después también interviene Rusia. Y ahí siguen batallando, la verdad, es un enfrentamiento armado. Y
muchos de los que, el resto del mundo, muchos de los países del resto del mundo creían que iba a haber una tercera guerra mundial, lo cual no fue así. Una vez que interviene China y también Rusia, firman, digamos, el armisticio, pero porque en Rusia muere Stalin. En el 53 muere Stalin, por lo tanto, es un golpe muy fuerte. Si tuvimos, como vimos en la anterior clase, toda la ideología, toda la cultura, toda la política se basaba en el culto al líder. Hay una película muy buena que es Francotiradores, no, ay, no me acuerdo el nombre, pero es de un sniper ruso, es a decir el nombre, el cual le invitan, en una de las escenas le invitan a una gala y estaban todos llenos de fotos del líder, Stalin. Vení que el líder te va a mirar y bueno, lo miran todos los cuadros y dice dónde está el líder, ¿viste? Y no estaba, era el cuadro gigante del líder, imagínate. Pero llega un punto en el cual en esto del periodo del 54 al 75 hay como un periodo de coexistencia pacífica entre los dos. Em, Básicamente este periodo de tensión que veníamos apagando paulatinamente existían, pero bueno, en el 53 es el momento clave, digamos, ya entre el 53 y 54 es donde ambas potencias empiezan un diálogo. Los principales líderes que aquí vamos a tener por la Unión Soviética va a ser Nikita Khrushchev, ahí eh, más de carrera política, no tanto como Stalin, que venía puramente del ala, digamos, militar. Y del otro lado del océano estaba Eisenhower, que representaba, bueno, Estados Unidos. ¿Por qué decimos que iniciaron el deshielo de las relaciones? Básicamente porque empezaron digamos, a dialogar en ciertos temas. Eh, no olvidemos que todavía ambos eran potencias nucleares en ese momento, ambos tenían bombas atómicas. Se podría decir que Estados Unidos mejor que la Unión Soviética y la verdad están de par a par todavía, no vamos a tener una gran diferencia de tecnología, las dos estaban. Eh, Había ciertos temas que mostraron que, digamos, esto era necesario dialogar, primero porque los dos eran potencias nucleares. Ambos podían destruirse tranquilamente entre ambos. Si uno apretara un botón o disparara, que ha pasado unos eventos eh, muy parecidos, digamos, en el sentido en el cual habían llegado mensajes erróneos o mal cifrados que podrían haber ocasionado una catástrofe. Por lo tanto, tenían que charlar para evitar que esos enfrentamientos se den. Eh, Primero también que mantener cuáles iban a ser los países que iban a estar en su órbita. Más o menos eh, Estados Unidos lo tenía claro con la OTAN y esas alianzas que iban a ser tanto económicas militares, más militares en ese momento, con los países de Europa y después, bueno, fomentando algunos países en lo que sea África y Asia, principalmente Asia, más que nada para rodear y contener a lo que sería la Unión Soviética y la Unión Soviética expandiéndose, como ya sabemos que son los rusos, por así decirlo, de una manera no un tanto democrática. Em, digamos, en ambos tenían, digamos, sus propios conflictos. Primero, tanto la Unión Soviética iba a tenía sus propias sublevaciones en lo que sería Estados Unidos. Tenía el problema de que sus aliados los cuestionaban, digamos, su accionar, que iba solo y chocaba, digamos, sin consultar, porque son alianzas al fin y al cabo. Pero bueno, son conflictos, digamos, que son propiamente del Estado de cada uno y no tenían, digamos, un, un diálogo en lo internacional. Mismo también Estados Unidos tenía el problema de lo que sería la moneda, el patrón oro, que básicamente eh, estaba muy, estaba desgastando, pero a partir de estos años es cuando se desgasta más, pero principalmente la conversión de dólar oro era muy
irreal para la época, pero está grabado en piedra, es verdad, está grabado en piedra. ¿Cuánto es un dólar y cuánto es una onza de oro? ¿Cuántos dólares vale, digamos, así sería? Em, por lo tanto, también tenía esos problemas, tanto económicos como un tanto militares, pero sí, digamos, más económicos. Bueno, esto igual estamos viendo por arriba más que nada. Otros conflictos que vimos, que nosotros vimos, es el canal de Suez. Esto creo que ya lo vimos en el anterior, la intervención de Francia, Inglaterra e Israel, en el cual Nasser había tomado posesión, digamos, de este canal, lo quería estatizar. Ellos dijeron que no, entraron. eh, pero tanto las negociaciones como Estados Unidos como de la Unión Soviética, y por lo que vimos también que la ONU evitó que, digamos, al- siguiera la guerra cruenta que estaba en ese momento, tanto por Francia e Inglaterra y los países árabes con Nasser, lo cual hizo que fomentara el poder de Nasser. eh, Básicamente hizo que se tuvieran que retirar. Por lo tanto, la influencia de Francia y Gran Bretaña en esa región fue disminuida y la de Nasser, que era el líder político en ese momento de los países árabes junto con Egipto, aumentó. Después, bueno, tenemos los movimientos de los países no alineados, en el cual los países del tercer mundo empezamos a descolonizar, no los que vimos nosotros como Argelia o mismo, fue el otro que vimos, había uno más que vimos aparte de Argelia, Indochina era o Israel. No, no de Argelia, por ejemplo, habíamos visto algunos movimientos también de África. Básicamente se empezaron a descolonizar, pero de una manera pacífica, entre comillas, sino que acataban la neutralidad. Por eso uno de los eventos más importantes que tenemos es la conferencia de Badum, donde 25 países con el liderazgo de la India, Indonesia, China y Egipto se proclamaron no alineados. Este es el movimiento esto muy importante, los países no alineados, en los cuales no pertenecía a ningún bloque, o sea, lo que sea ni del primero ni del segundo mundo, o sea, de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Por lo tanto, estos países que estaban dentro de la conferencia Bandung en el 55 decidieron, digamos, no permanecer, no estar en ningún bando, por así decirlo, ni del lado rojo ni del lado azul, que sería la banderita de Estados Unidos. Primero porque primero rechazaban el colonialismo, o sea, eran colonias y no querían hacerlo, querían independizarse. Hicieron distintos movimientos también en apoyo a los movimientos nacionales de liberación, pero obviamente no de la manera violenta, la que hemos visto en la clase anterior. También hubo una acción conjunta entre las Naciones Unidas para poder llegarlo, o sea, Naciones Unidas, la organización, esta organización internacional, lo que hacía era, digamos, mediar entre la metrópolis y la colonia, en los cuales se quería independizar, em, lo cual en algunas lo lograron antes que otras, pero ya en la segunda mitad del siglo XX la mayoría estuvo, digamos, ya descolonizada de manera pacífica y no tuvieron que llegar a lo que pasó en Argelia e India. Ahí está India, era. Eh, ya que el principio de India, si bien encabezaba el liderazgo, digamos, de estos países no alineados, su proceso de descolonización en un primer punto fue violento, pero después de manera pacífica, te acuérdense también con Gandhi, ella es lo que también había encabezado lo que sería la, la conferencia de Bandung y digamos con lo que sería la descolonización. Indonesia, como habíamos dicho, fue más violenta, más cruenta. China, digamos, está en este movimiento no alineado, pero China y Egipto digamos, se hacían como que no estaban, pero sí, China estaba en la órbita claramente de la Unión Soviética, por eso es esto que es declarar, hay países en los cuales estaban, digamos, aquí en los movimientos no alineados, pero no pertenecían a esos movimientos. Claramente Egipto y China no lo eran.
Egipto por un lado porque estaba más vinculado a la Unión Soviética que al ala capitalista. En cambio, y el China estaba directamente, como había dicho, el ala roja. Eh, por eso no todos los países terminaron, lo hicieron de manera pacífica, por lo que ven. Va a haber muchos países en Bandung que sí lo lograron y otros que no, como a lo que acabo de mencionar. El compromiso era no alinearse a ningún bloque, a ninguno de los dos, lo cual la mayoría cumplió, pero no todos. Y después los conflictos internos que habíamos dicho tanto en los dos bloques, lo podemos resumir en esto. El lado comunista, principalmente son las sublevaciones. Acuérdense que la influencia que ejerció, digamos, la Unión Soviética en esa área fue por fuerza bruta, por eso la imagen de los tanques, creo que el Santillana lo hizo muy bien, tanques, tropas, todo más controlando las calles, esa era la vía, digamos, principalmente de que serían las represiones de la Unión Soviética, de la URSS, contra, digamos, de estos bloques comunistas. Primero porque en el 56 tenemos la revuelta polaca y húngara totalmente destrozadas. En el 68 vamos a tener la primavera de Praga, que fue muy violenta, en el cual se intentó aquí, primavera de Praga, es donde se intentó que sea autónomo el país, que tuviera sus propias leyes, que tuviera su propia constitución, obviamente influenciada por la Unión Soviética, pero no. No, la Unión Soviética algo vio que no le gustaba, había mucha libertad y demás, y intervino en Praga. Y la verdad, terminó como todo. Hubo revueltas, demás, y hubo asesinatos, represión de la Unión Soviética. Em, Básicamente lo que hizo fue que, básicamente, en estos puntos donde veían que había represión, influenció a los otros países donde empezaron a romper esas alianzas con el Pacto de Varsovia, primeramente Yugoslavia, después Albania, y por último China. Si bien estaban, digamos, influenciadas en el sistema, en lo que sea la ideología, no así en su política. Eso hay que diferenciar. Una cosa es la ideología, digamos, comunista, marxista, en la cual seguían que es, digamos, el Estado es el que acapara todo, el Estado es los que tiene que redistribuir y cada uno tiene su trabajo asignado y su modo de subsistencia, cual el Estado le provee. Eso, digamos, es similar en todos, con más o menos mejoras, más rústico, más violento. Eso, digamos, es lo importante. La ideología comunista no está vinculada así a la política comunista. ¿Qué significa la política comunista? Y bueno, lo que vemos acá en pantalla. El Pacto de Varsovia, ¿se acuerdan del Pacto de Varsovia? Está el supuesta alianza con estos países de la misma ideología, pero en su momento vieron que si seguían aliados, lo más probable es que lo podían llevar a una guerra o mismo a la represión. Entonces no les convenía, tenían el poder para hacerle de frente, y la verdad no tanto, pero eh, sí para defenderse y poder pedir ayuda y, digamos, ocasionarle heridas graves. Por lo tanto, no es, cuando decimos que se van alejando, no es que rompieron directamente con las políticas, sino que van tomando sus medidas, ya que están un poco más alejados de la órbita, o tienen lo principal por sustentarse y seguir con su, su régimen comunista, por su ideología. Ven que pueden separarse un poco de lo que sería la Unión Soviética y así poder llevar sus medidas y eh, no tener que esperar una represión por parte de lo que sería la Unión Soviética en su territorio. Tanto en el bloque occidental, la política, bueno, tenemos dos puntos. Primero, la política distante de Francia en lo que sea la política exterior. Esto está vinculado a que pasó en Argelia e Indonesia, digamos, tanto por la intervención militar como también por el trato, digamos,
que recibían estas poblaciones de segunda, como habíamos dicho en la clase anterior. Francia, igual que Estados Unidos, creía que hacía lo que quería cuando no tenía el poder para hacerlo como tenía Estados Unidos, el cual era el principal ganador después de la Segunda Guerra Mundial. La inestabilidad en Latinoamérica, básicamente veía, digamos, que había ciertos polos o grupos de los cuales podían ser causados comunistas, principalmente va a ser Cuba, el que vamos a ver ahora, en el cual, digamos, fue, digamos, la mancha negra, digamos, de su acción que no pudo evitar eh, quitársela más que nada porque está al lado de su territorio. Hasta el día de hoy sigue Cuba y Estados Unidos fuertemente diferenciados. Hubo una apertura en la actualidad y lo que sea en los últimos años, pero fue por muy poco periodo de tiempo y la verdad no llegaron a más. O sea, sí se levantó el bloqueo económico, pero Cuba quedó muy pobre, por así decirlo. Bah, es muy pobre. Después, ¿qué más? Bueno, y básicamente influenciaba, lo que hacía Estados Unidos era intervenir tanto militarmente como intervenir diplomáticamente para que lo que sea su patio trasero, América Latina y América Central, no se pasaban a la comunista. Al menos que se quedara neutral, pero no que se pasaran a la orientación de la Unión Soviética. Bueno, ahí se fue. Los principales conflictos que vamos a tener acá, de los dos bloques, los principales fueron la segunda crisis de Berlín. ¿Se acuerdan que la primera vimos que estaba dividido eh, en cuatro regiones? Quiso cerrar todo porque no pasan a Berlín. O sea, la Unión Soviética quiso cerró todo para que no pasaran a Berlín. Y después, bueno, hizo un puente aéreo. Bueno, esas son las crisis, digamos. La crisis de Cuba, digamos que es lo que le venía diciendo. Y después está la guerra de Vietnam, que es el punto donde Estados Unidos sale muy mal parado. Respecto a la segunda crisis de Berlín, que fue en el 61, tengo algo en el dedo, perdón. eh, la construcción del muro de Berlín, básicamente de la noche a la mañana, digamos, la Unión Soviética crea un muro, literal. eh, Algunos no solamente eran de piedra, sino otros eran también de trincheras o mismo de enrejados con torres de vigilancia, donde básicamente dividía tanto lo que sea Alemania Occidental de Alemania Oriental. Eh, no solo quedó dividida lo que sería la Berlín en sí, sino también todo lo que sería todo el país quedó dividido, en el cual, bueno, es un poco, me hace acordar mucho el muro que está actualmente en México y Estados Unidos en la frontera, que es un muro de metal, son vallas gigantes, algunas electrificadas, otras no, en el cual vos podías tranquilamente pasar, o podés pasar, pero acá no, en este momento no. Si la Unión Soviética veía que cruzabas, directamente te mataba. O mucha gente se trató de pasar y se murió directamente por el intento de hacerlo. Pero la cuestión importante aquí es que el objetivo de esas personas era migrar al otro lado, pues sabían lo que les esperaban, digamos. Algunos, no, muy pocos, por lo que se ve, querían estar del lado soviético, pero antes podías pasar con papeles y demás. En este momento ya no. Por lo tanto, por eso se crea el muro, para evitar que la mayoría de las personas pasen al otro lado, porque se veía quedando. El problema es que aquí muchas familias quedaron separadas por muchos años, hasta el 91. Eh, no, antes, perdón, 89. Eh, por muchos años quedaron varadas de un lado u otro, eh, sin poder pasar, y adaptándose a lo que sería el sistema comunista. Porque si estaba capitalismo, digamos, ¿qué beneficio tenía la Alemania eh, occidental?
básicamente, que tenía el sistema capitalista. Era mucho más ventajoso, mucho más atractivo lo que sería el sistema comunista, digamos, que en el cual el Estado te imponía todo. Principalmente antes de entrar en lo que sería Cuba, no, guerra Vietnam no. No quería ver la guerra Vietnam ahora, pero a ver, tal vez sí la podemos ver, pero sí la vemos. Sí, más. Principalmente la crisis, digamos, que fueron tanto en Cuba, como habíamos dicho, fue en el 59, primero porque hay dos momentos. Primero, la Revolución Cubana, en el cual había un régimen totalitario que era por Basilio, el cual era un dictador, el cual se presentaba a elecciones, pero básicamente siempre ganaba él, y que después se presentaban elecciones en contra de él, morían, algo muy típico de estos regímenes, en el cual, bueno, el principal revolucionario iba a ser Fidel Castro, después se le iba a unir tanto el Che Guevara, en el cual, digamos, se impone la ideología comunista, en lo que sería Fidel Castro, la guerra la vamos a obviar, digamos, pero básicamente en resumen es su ida y venida, tanto lo que sea Fidel Castro es expulsado de Cuba, después en lo que sería la zona de Estados Unidos, recobra todo, empieza a tener adeptos y lleva tropas, pero bueno, son descubiertos y solo pocos sobrevivieron y los pocos que sobrevivieron empezaron a tomar, digamos, los distintos puntos más alejados de La Habana, que es La Habana que está aquí, la zona más cercana es la zona más rica, la demás es la zona más pobre. Por lo tanto empezaron a tomar distintos, tanto ciudadanos, milicia, lo que fuera, y empezó una revolución la cual triunfaron. Y obviamente quien le presentaba las armas y demás era obviamente la Unión Soviética, en el cual, bueno, es algo contradictorio porque se sentaba en Estados Unidos, pero la ayuda de la Unión Soviética, pero bueno, son cosas que pasaban. Estados Unidos no podía controlar todo, si bien tenía los ojitos en todo el mundo, no podía hacerlo. Lo cual, bueno, llega a un punto. Después Estados Unidos se da cuenta en que triunfa Fidel Castro y ve que no es la ideología que tenía, era una ideología comunista en contra del capitalismo, entonces decide intervenir, aparte porque Basilio, que era el anterior, eh, fue impuesto, digamos, por Estados Unidos. Hay una película muy graciosa en Netflix que me encanta, que es Espía por Accidente, que trata en Venezuela, que el presidente venezolano fue impuesto por la CIA. Y sí, que fue algo muy parecido porque acá el dictador fue impuesto por Estados Unidos, no sé si la CIA obviamente, pero sí por Estados Unidos, en el cual, bueno, mantenía, digamos, lo que sería el status quo de Cuba y bueno, estaba tranquilo, bueno, hasta que llegó este momento. En 1961 es cuando se da, digamos, principalmente el choque armado entre Estados Unidos y Cuba, primero por una intervención, ¿qué es lo que provocó todo eso? Bueno, la intervención de la Unión Soviética. Piensen que ahora estaba en un núcleo muy poderoso comunista pegado a Estados Unidos. ¿Qué hizo la Unión Soviética? Bueno, primero prestó ayuda militar, que eso ya lo sabemos porque lo triunfó lo que sería la Revolución Cubana. Pero principalmente quiso, quiso instalar una instalación de armas nucleares. O sea, la crisis de los misiles se llamó esta parte, esto tenganlo en cuenta, 61, lo cual provocó que Estados Unidos se ponga en estado de alerta porque si le imponían una
una base militar que tuviera instalaciones nucleares, tranquilamente podía bombardear Estados Unidos. Eso no lo permitió. Por lo tanto, hizo una invasión en la Bahía de los Cochinos, así se llama, en la cual, digamos, desplegó parte de una tropa que quería, digamos, parecía que era suficiente, porque, digamos, llegar a Cuba no podés llegar con barcos grandes, porque es como muy bajo, digamos, el nivel del nivel de mar junto con lo que sería eh, la playa o la tierra, por así decirlo. Por lo tanto, no pasan barcos muy grandes en cierto punto y tienen que desplegarlos, digamos, con barcazas. Y tampoco pueden llegar los barcos a disparar porque están muy lejos y podían bombardear. O sea, una ventaja. La bahía de los Cochinos era bastante amplia, digamos, para poder desembarcar. El problema es que estaban esperándolo tanto el Fidel Castro con sus tropas y también con el armamento militar soviético. Por lo tanto, se encontraron que no podían, digamos, tuvieron que retroceder, pero mantuvieron el bloqueo naval que siguió hasta hace muy pocos años. Luego de esto, en este momento ya estaba Kennedy, digamos, a este punto, como presidente de Estados Unidos, y donde a partir de esta crisis se creó lo que sería para que no tuvieran más los principales problemas de la Unión Soviética junto con Estados Unidos, que eran las armas nucleares, el teléfono rojo, que era una línea directa, en contacto directo entre la Casa Blanca y el Kremlin, que sería eh, su contraparte. Entonces, en esta situación de máxima tensión, tranquilamente podían hablar entre ellos dos, lo cual a mí siempre me pareció muy gracioso. Me acuerdo una vez una imagen que había como un cable rojo que iba cruzando todo el mundo y llegaba hasta allá, el cual estaba recustodiado, y se cortaba el cable y entonces iba una tensión nuclear y uno estaba. Era una propaganda muy vieja, pero muy graciosa. Entonces, ahora no me sale, pero era eso, digamos, era un cable, digamos, en el cual se conectaban, pero es muy también, porque o sea, es como, yo lo veo muy loco, digamos, es una línea telefónica directa y el cual de punta a punta charlaban para temas importantes, obviamente, que podían ocasionar una devastación nuclear. Eh, esta es la parte, ¿se acuerdan de Vietnam? Que hablamos en la colonización, Ho Chi Minh y demás, que vimos esa parte, digamos, donde se divide tanto Camboya, Laos, tanto el Vietnam del Sur como el Vietnam del Norte, del cual Francia quiso invadir, pero a su vez Ho Chi Minh lo detuvo y con ayuda de China y también con ayuda de movimientos tanto comunistas y algo de la Unión Soviética en su momento. Y a partir del Acuerdo de Ginebra, cuando se divide, digamos, las tres regiones, digamos, tanto Camboya, Laos y Vietnam, y Vietnam, bueno, subdividida también en sur y norte, em, no bastó, digamos, no bastó porque principalmente esta fue la etapa francesa, la que vimos la clase pasada, y ahora estamos viendo el 64-75, donde termina principalmente la coexistencia pacífica con una guerra, a la cual es la guerra más cruenta y más dañina que fue para la imagen de Estados Unidos. Piensen que Estados Unidos, te voy a decir, pierde. Estados Unidos pierde de manera desastrosa, tiene muchas bajas, no puede hacerle frente a los guerrilleros, lo que sería el otro ejército, no puede devastarlo siendo la principal potencia del mundo. Acá no interviene directamente la Unión Soviética, sino que ayuda, digamos, a Vietnam del Norte con lo que sería, digamos, equipamiento, armamentos, en el cual, bueno, eh, da, digamos, bastante tanto ayuda económica como militar. ¿Cuál es el problema acá? Que Estados Unidos entra solo a esta guerra, no entra con la OTAN como fue en la guerra de Corea, y aumenta su presupuesto de defensa exponencialmente para poder llevar a cabo tanto, es lo que vemos en las películas, por ejemplo, Rambo, demás, eh,
no sé, las películas de guerras típicas en las cuales hay una selva, además es este momento. Es este momento en el cual Estados Unidos entra, digamos, a Vietnam, pone distintas bases, entrena, digamos, a los vietnamitas del sur. eh, pero hay un problema muy grande. El objetivo era primero frenar, digamos, lo que sería el avance de Vietnam del Norte. Estados Unidos entra y ayuda, digamos, militarmente. Pero Vietnam del Norte, o sea, ayuda a Vietnam del Sur. Vietnam del Norte tiene una táctica de guerrilla. Es como, digamos, lo que pasó en Cuba. Conocían muy bien el terreno. Se escondían, tenían lugares pasadizos, cuevas. Atacaban por la noche, tenían emboscadas. Desgastaban mucho el ejército de Estados Unidos y también el vietnamita, que era desastroso. Perdón que lo diga así, es como tener, estar jugando online y te toca el otro equipo, se esconde, sabes el mapa, hay un sniper y todo esto. Y del tuyo tenés a uno que va a 0-20, 0 kills y 20 muertes. Em, y básicamente era eso, era un peso, digamos, el ejército vietnamita del sur. ¿Tenían superioridad tecnológica, superioridad militar? Sí, pero no les sirvió de nada. Tenían helicópteros, aviones, todo, pero no lo podían usar porque no los encontraban. Nosotros se escabullían, digamos, era continuamente ir viviendo. Por eso aquí también se utilizó la CIA y también se utilizó, digamos, la inteligencia militar y de espionaje para poder encontrarlo. Era muy difícil. Básicamente en este momento la guerra de Estados Unidos fue derrotado. En 76, en 73 se inicia la retirada, en el cual da la excusa diciendo que los vietnamitas eh, del sur ya están preparados. Después de casi 10 años, em, dice que ya están preparados para pelear solo. Mentira, mentira. No fue así. Hay un documental muy bueno en Netflix de Vietnam, en el cual muestran cómo los vietnamitas del sur no sabían ni siquiera recargar nada, y aparte le dejaron todo el armamento, le dejaron aviones, todo, pero no lo sabían manejar. Es muy gracioso porque en el 75, cuando ya retirado Estados Unidos, entra, entra todo el ejército de Vietnam del Norte y están todos los aviones parados sin usar, porque no tenían tampoco combustible para recargarlos. Tenían todo un armamento inservible porque ellos no lo sabían usar. Hasta ese punto. Y después eso, bueno, obviamente todo quedó para Vietnam del Norte. Que después no, ya no es Vietnam del Norte, sino que se reunifica y se unifica la República Socialista de Vietnamita. Y hay otro problema. Tanto es así que también se expande a Laos y Camboya. ¿Por qué? Porque para llegar a Vietnam del Sur pasan por Laos y Camboya, matanzas. Digamos, básicamente la pierden de una manera desastrosa. Primero porque las poblaciones de, ese, de tanto de Laos y Camboya y de Vietnam del Sur no importaba. Ho Chi Minh avanzaba y avanzaba con ese ejército. Y a Estados Unidos, la población de Estados Unidos, el público, estaba, digamos, expectante a ver si a su hijo no moría. O sea, porque eran muchas muertes. Em, y la verdad, todas las protestas que surgieron después, aparte de esto, fueron muy, muy, muy... fueron muy... Esto ahora vamos a ver. No sé, la próxima. Vamos a entrar en la guerra. Fueron muy cruentas en el sentido de los veteranos. No, Estados Unidos se olvidó de ellos. Los veteranos de Vietnam y demás, no les importó. Y eso es lo que pasa, digamos, en las protestas. Quedan muy mal parados Estados Unidos, porque pierden la guerra, tienen protestas dentro de sus fronteras, eh, con una economía capitalista que no, y un dólar que ya no soporta por el tema del patrón oro, en el cual en estos años también lo deja de lado.
Y a su vez, con estas tropas, que todos los que regresaron de Vietnam, digamos, tanto no fueron cuidados, digamos, por el Estado estadounidense. Ellos hicieron sus servicios y ya está. Eso también fue uno de los puntos muy álgidos y fuertes de todo esto. Hasta aquí la clase de hoy. Espero no haberla hecho muy larga y densa. Tarea. Sí, voy a mandar un trabajo. Ya les voy a decir de qué. Voy a mandar tanto. Voy a mandar algo de la economía. Me gustaría verlo del mundo, el orden económico internacional. Pos, pos de Primera Guerra. Eh, del cual me gustaría saber, digamos, tanto cuáles fueron las medidas de Bretton Woods. Después me voy a mandar algo de Revolución Cubana. Sí, voy a mandar algo de Revolución Cubana. Y de Vietnam. No sé si algo más me estoy olvidando, ¿eh? Más que nada uf, para que ustedes sepan. Eisenhower. No, porque la conferencia va a las revueltas, los conflictos, los dos bloques, esto también voy a mandar. Va a ser distinto, acuérdense, voy a mandar voy a mandar todo junto, digamos, en un trabajo donde va a estar tanto el texto como las preguntas. Entonces, ustedes no tienen que estar con dos cosas a la vez. Voy a probar a hacer eso hoy es lunes, pero mañana se lo estaría subiendo si es que sigo vivo después de la vacuna. Espero que sí, digamos, pero vi AstraZeneca y esa le tengo un miedo yo. Primero le tengo miedo a las vacunas. Segundo, esa le tengo miedo más que nada porque todos los que se dieron tuvo complicaciones. En el sentido de fiebre, dolor de cuerpo, después estuvieron bien, pero bueno. eh, ya veo que con mi suerte. Así que bueno, chicos, un gusto y estamos hablando. Eso, entregas. Entregas. Quiero compartir la pantalla. Pizarra, ahí está. Las entregas puede ser tanto por mi número de teléfono o acá, puede ser por mi mail, porque un 2 por el otro lo perdí. Y después en el Classroom voy a habilitar, digamos, sería la parte de entregas. Estos serían los medios en los cuales podemos después mandármelo acá por WhatsApp. Obviamente después le hago la devolución vía WhatsApp o vía Classroom, eso después lo voy a ver. El email y después tienen lo que sería el Classroom que lo voy a habilitar para este trabajo. Eh, Nada más, digamos, hasta ahí sería la clase de hoy. Muchas gracias chicos, hasta luego, suerte, cuídense y abríense mucho, va a hacer frío. Chao, chao.